Que Dios les bendiga a todos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, si son tan amables. A los que van a conectarse, a los que se están conectando, vamos a dar inicio con lo que es el estudio de la palabra de Dios después de haber tenido un tiempo de oración. Al menos yo lo disfruté, ¿verdad? Que fue de gran bendición. Vamos a arrancar con una nueva clase que hemos titulado La Salvación. Para los que van a estudiar online o en línea, este es el libro de estudio, el que estamos estudiando, se llama Teología Sistemática. Es un estudio profundo de la doctrina bíblica por John MacArthur y Richard, ¿ok? Así es que este es el libro de estudio. Yo espero que ya lo tengan o espero que lo hayan conseguido, ¿verdad? Porque estoy seguro que va a ser de gran bendición. Nos vamos a ir a la página 495, los que ya tienen su libro. Página 495. Ya estudiamos en Teología Bíblica y Sistemática 1 la mitad del libro. En este nuevo curso que hoy arrancamos, en el cual vamos a tener la introducción, vamos a ver la segunda parte de este libro o la otra mitad, ¿ok? Así es que vamos a arrancar ahí. Ya hemos orado para que el Señor nos hable. Y el tema de hoy es un tema para introducir este nuevo curso de Teología Bíblica y Sistemática 2 acerca de la salvación, y es la salvación. Hay un término que ustedes ven ahí en sus libros titulado soteriología. ¿Cómo? Soteriología, ¿ok? Esta palabra de soteriología es una palabra que viene del griego, es la rama de la teología que estudia la salvación, ¿ok? Proviene del término griego sotería, que es salvación, y logos, que es estudio de. Es el estudio de la salvación. No tiene nada que ver con los astros, no tiene nada que ver con las cartas del tarot y lo que se le haya venido a la mente al escuchar esta palabra. Soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. Sotería viene del griego salvación, y logos, estudio de. Por eso es soteriología, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahí en la página 495 arrancamos lo que vamos a estar estudiando. Principales temas del capítulo 7: introducción a la soteriología, el plan de la redención, la realización de la redención y la aplicación de la redención. Introducción a la soteriología, el propósito supremo de la salvación o la gracia común. Al llegar a la doctrina de la soteriología, el estudio de las escrituras llega al pináculo de la teología cristiana, porque los temas y los asuntos que se tratan en el estudio de la salvación tienen muchísimo que ver con el corazón mismo del evangelio y con el núcleo central de la historia redentora. ¿Ok? Ahora, aquí viene el punto importante o lo principal. Y si me ayudan allá a encender las luces, todas las luces, por favor, se los voy a agradecer. El pináculo. ¿Qué es el pináculo? La parte más alta o el pico de lo que es la doctrina bíblica, la doctrina de la salvación. Y tiene que ver con lo que es la esencia o el corazón de el mensaje del evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí? Digan conmigo, por favor, salvación. Eso, salvación. Entonces, es el núcleo de la historia redentora. Y me gustaría que nos acordemos de esa historia. El domingo yo estaba platicándola o estaba predicándola acerca de la tentación del enemigo. Y esa es la historia. En nosotros vemos en Ezequiel 28 una rebelión, ¿verdad que sí? Y le voy a pedir que vaya ahí conmigo, por favor, si es tan amable. Ezequiel 28. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Vamos a arrancar desde los inicios, desde donde comenzó
absolutamente todo, ¿ok? Ezequiel, el libro de Ezequiel 28. ¿Ya lo tenemos? Ok. Así dice, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció ¿qué? Tu corazón, ¿ok? Ahora, noten esto. En la teología, cuando nosotros estudiemos Apocalipsis y profecía bíblica, nos vamos a dar cuenta de que hay partes en la Biblia donde nosotros en teología le llamamos profecía doble, ¿ok? ¿Lo pueden repetir conmigo? Profecía doble. No, pero con ganas. Profecía doble, eso. Profecía doble. Eso quiere decir que parte del mensaje profético va dirigido a una persona, en este caso como el rey de Tiro, pero otra parte va dirigida en el mundo espiritual a algo más. En este caso es lo que está sucediendo. Y dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un ¿qué? Un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea ¿qué? Oculto. Ahí empieza a hablar acerca de otra persona que también se enalteció su corazón y comienza a relatar la vida que tenía este personaje. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones, y que desvanecerán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. El sepulcro te hará descender y morirás en la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de ¿qué? ¿De la qué? De la perfección. Estamos en Ezequiel 28, versículo, ¿en qué vamos? 12. Y aquí comienza a hablar nuevamente sobre otro personaje. Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Miren las características de este personaje en esta profecía doble, ¿ok? Está hablando al rey de Tiro en la primera parte, que se enalteció por sus riquezas, por todo lo que había conseguido, porque pensaba que era por causa de su sabiduría y por causa de lo que él había hecho por su propia cuenta, y llegó a enaltecerse tanto que quería adoración como Dios. Y hubo otro personaje semejante a él que hizo lo mismo y tenía estas características. Escúchenlas. Tú eras el sello de ¿qué? De la perfección. Característica número 1, sello de la perfección. Característica número 2, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, hermoso a más no poder. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados
para ti el día de tu creación. Se hizo fiesta cuando este personaje estaba siendo creado. Se llenaron sus vestiduras de las perlas y de las piedras más preciosas. Y luego dice, tú querubín grande. Entonces está hablando de un ¿qué? Querubín. Miren lo que estamos hablando. Este personaje, ¿quién es? Satanás. Entonces, Satanás era un querubín. Cuando estudiemos la doctrina de los ángeles, vamos a ver que hay ángeles, serafines, querubines, aladines no, ok, esos no existen en la Biblia. Ok, entonces, Satanás era un querubín hermoso. Se hizo y se tocaron tamboriles cuando fue creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste ¿qué? Creado, sello de perfección. Hasta que se halló en ti ¿qué? Iniquidad o maldad. Mire lo que le pasó a Satanás. A causa de la multitud, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de ¿qué? Del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré, ¿por qué? ¿Por qué? Por tierra. Presten atención a esa parte, por favor, porque es muy interesante. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto ¿qué? Serás, y para siempre dejarás de ¿qué? De ser. Esa hermosura que rodeaba a ese querubín hermoso, esa sabiduría, esa belleza, todo lo que caracterizaba a este querubín dejó de ser y llegó a ser ¿qué? Espanto, porque se enalteció su corazón. Cuando vemos lo que era Satanás antes de ser arrojado a la tierra, lo vemos diciendo y hablando: subiré, me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Y arrastró a una parte de los ángeles. A eso nosotros le llamamos ángeles caídos. Y de esos ángeles caídos está formado el reino de las tinieblas. Una gran parte de esos ángeles caídos operan como aliados de Satanás en las regiones celestes, haciendo guerra en contra de los hijos de Dios y tratando de controlar y de llenar con la maldad de este mundo. Y otra parte, dice el escritor de Judas, que están encarcelados ¿en dónde? En abismos. Y el Apocalipsis dice que cuando venga la gran tribulación, esos demonios o esos ángeles caídos saldrán como una plaga de langostas y lastimarán a las personas con cuestiones espirituales. Esos que salen en el Apocalipsis son los que están atados en abismos, de acuerdo al libro de Judas, ¿ok? Entonces arrastra con su orgullo, con su vanagloria, con ese deseo de ser Dios a una parte de los ángeles, y es transformado en espanto y es arrojado ¿a dónde? A la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿quién fue arrojado a la tierra? Satanás, juntamente con una parte de los ángeles. Ahí nosotros entendemos y podemos tener la pista de lo que sucedió en Génesis 1:1 y versículo 2. ¿Me pueden acompañar ahí, por favor, si son tan amables? Recuerden que estamos hablando de la salvación y a manera de introducción vamos a ver dónde comenzó absolutamente todo. Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Ok? ¿Lo tenemos?
El primer versículo dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Ahora les pregunto, ¿todo lo que hace Dios lo hace bien, lo hace mal, lo hace a medias o lo hace bien hecho? Lo hace bien hecho, ¿verdad que sí? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero noten el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Al versículo 2 en la teología no le llamamos la creación, sino la recreación. Dios ya había creado la tierra y los cielos y lo había hecho todo bien, pero algo sucedió en el versículo 1 y el versículo 2. ¿Cuántos años hay de intermedio entre el versículo 1 y 2? No lo sabemos. Pudieron haber sido muchos años. Ahora, recuerden quién escribió el Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Moisés estaba en vida para cuando Dios estaba haciendo la recreación? No, fue revelación de Dios de cómo se formó absolutamente todo. Ahora, presten atención a esto porque es muy importante. Hay un documental, no estoy seguro si es History Channel o Discovery Channel, que hablan de que existe un manuscrito más antiguo en un lenguaje no legible y en una lengua muerta que relata una historia similar a la que relata el libro de Génesis a la creación, y que de ahí los judíos sacaron su historia y lo pusieron en la Torá o en el Pentateuco, en lo que ustedes como le quieran llamar, en el Antiguo Testamento, y que de ahí viene el de donde Moisés sacó esa historia. Ahora, aquí hay muchos problemas y es algo absurdo cuando ustedes escuchen ese documental, porque seguramente lo van a ver en algún momento. Número 1, si me están diciendo que es una lengua muerta y que ya no existe, ¿cómo pueden saber que eso dice el relato? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hace sentido o no? Ahora, si ellos están diciendo que pudieron leer, pero nadie conoce esa lengua, es una lengua muerta, no hay evidencia absolutamente de nada de esto, lo único que están haciendo es tratar de inventar historias para ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Ahora, ¿qué sucedió entonces entre el versículo 1 y 2? La tierra que Dios había creado y los cielos que había Dios creado y los había hecho bien, quedaron en caos por causa de la caída de este querubín a la tierra, arrojado por Dios con una parte de los ángeles. Ahí es donde muchos teólogos piensan y dicen que cayeron como si fueran meteoritos y que acabaron con cierta parte del planeta, Satanás y los ángeles caídos. Ahora, aunque este no es el tema de la salvación, lo vamos a meter porque estamos hablando de dónde inició todo. ¿Cuántos piensan que los dinosaurios sí existieron? Levanten la mano. Lógico que existieron porque encontramos fósiles, right? La arqueología ha encontrado fósiles de animales gigantes. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que había gigantes en la tierra. No solamente había hombres gigantes, sino que había animales gigantes y hasta vegetales gigantes. ¿Se recuerdan de cuando los espías fueron a reconocer la tierra prometida? Nos da unas medidas que nosotros nunca nos imaginaríamos, ¿sí ven? De frutos y de vegetales. Entonces, si encontramos eso, algo sucedió por lo cual se extinguieron. Esa caída de Satanás juntamente con los ángeles caídos, arrojados a la tierra con el poder de Dios, provocando un caos en la tierra a tal grado de que Dios tuvo que volver a recrear la tierra. Eso es lo que provocó esta extinción de esta parte de la creación. Por alguna u otra razón, en la recreación,
Dios decidió crear animales y vegetales diferentes a los que había creado en la primera creación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, después de que Dios recrea la tierra, dice que creó ¿a quién? Al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Cuando nosotros estudiamos teología, al inicio del año, estudiamos una clase que llamamos antropología, que es el estudio de lo que es el ser humano. Dice la escritura que sopló ¿qué? Aliento de vida y lo hizo un hombre o un ánima viviente. Dios creó a Adán, pero antes de crear a Adán, ¿quién ya estaba en la tierra? Satanás, en forma de serpiente. ¿Ok? Y mire lo que le estoy diciendo, Satanás en forma de serpiente. No caigamos en el error de decir que Satanás es una serpiente. En teología, cuando estudiamos acerca de los espíritus, y lo vamos a estudiar cuando estudiemos acerca de los ángeles, los espíritus tienen una característica especial, que ellos pueden tomar forma de. A eso en el lenguaje teológico se le llama teofanía. Digan conmigo, teofanía. Teofanía significa tomar forma de. Los espíritus pueden tomar forma de hombres, como lo hacen los ángeles, o lo hicieron los ángeles en el Antiguo Testamento. Pueden tomar forma de animales, como lo hizo el Espíritu Santo, descendiendo en forma de ¿qué? De paloma. Y en esta misma forma, con una teofanía que es una característica de los espíritus, estaba Satanás en forma de serpiente, pero era una serpiente que hablaba y se comunicaba y pensaba y juzgaba. ¿Okay? No era cualquier animal. Entonces, Dios crea al hombre, y aquí viene una gran pregunta que todo mundo se hace. ¿Por qué si Dios ya sabía que en la tierra estaba Satanás y lo que Satanás era capaz de hacer, por qué precisamente Dios puso al hombre ahí? ¿Les han hecho esa pregunta algunas veces? Seguro que sí. Y la respuesta es: no se sabe. Es la perfección de Dios. ¿Ok? Entonces, si Dios decidió ponernos en donde estaba Satanás, si Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar, y si Dios en su plan de redención ya sabía que Jesús iba a venir y entregar su vida por amor a nosotros, ¿cuál es la respuesta? Digan bien fuerte conmigo: porque así a Dios le plació. Sencillo. ¿Será que la criatura puede discutir con el Creador? Él decidió crearnos, Él decidió formarnos, y a Él le plació en su infinita perfección ponernos ahí. ¿Cuál razón? No hay una razón bíblica. Se la tenemos que preguntar cuando estemos en el paraíso, ¿verdad? Es lo único que vamos a poder hacer. Nosotros podemos estudiar la Biblia y no hay una respuesta bíblica para decir: Dios así lo hizo por esto y por esto. Fue porque así lo quiso, porque así le plació, porque Él es el creador, porque Él es el que manda, porque Él es el que es perfecto y hace todas las cosas como Él quiere, porque Él hace como a Él le place. En pocas palabras, porque es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Dios pone a Adán precisamente en ese huerto donde ya estaba ahí Satanás, y luego de su costilla forma a Eva. Ustedes conocen la historia. Satanás conversa con Eva, le incita a comer del fruto que estaba prohibido. ¿De la manzana o de la nuez? ¿Qué era? Los agarré. Dice que era un fruto. Por tradición decimos que es una manzana, pero no era una manzana. Okay, no se sabe qué era, solamente era el fruto. Otros dicen que era una nuez y que por eso los hombres tenemos este huesito aquí,
¿ok? Que es una referencia al fruto que comimos. La escritura dice que era un árbol que contenía un fruto de ciencia, del conocimiento del bien y del mal, pero no sabemos qué fruto era, ¿ok? Y en realidad no interesa mucho saber qué fruto era. Lo que interesa era lo que conllevaba comer de ese fruto. Al comerlo, ciertamente que morirás, ciertamente perecerán, ciertamente morirán. Y al momento de morir, la muerte de la que se está hablando no es solamente una muerte espiritual, sino más que todo una muerte que, perdón, no solamente una muerte física, sino más que todo una muerte espiritual. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuántos años aproximadamente, no la edad exacta, vivió Adán? 900 y pico, ¿verdad? Más o menos. Luego lo pueden buscar. Eran cientos de años, ¿ok? Y si ustedes ven a la gente del inicio de la creación, vivían 300, 500, 900, 400, vivían muchísimos años. Y nosotros vemos en el libro de los Salmos que el salmista dice que la edad del hombre es ¿hasta qué? Hasta los 70, ¿verdad? Ya robustos. Los más robustos 80, ¿verdad? ¿Por qué se redujo la edad en el ser humano? Por causa del pecado. Esa sí es una respuesta bíblica. Mientras más años vivía el ser humano, más pecado había. Reduce los años, reduces la cantidad de pecado o de consumo de pecado en su vida. Por causa del pecado, la edad se redujo y se fue reduciendo y se fue reduciendo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Adán y Eva pecaron y ciertamente iban ¿a qué? A morir. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios. El costo físico fue que fueron echados ¿de dónde? Del huerto del Edén, un paraíso. Lo sacaron. ¿Ustedes saben dónde se cree que está ese paraíso o no? Yo no estoy seguro todavía si vamos a estudiar geografía bíblica porque a medio mundo le aburre. De hecho, en el seminario bíblico, geografía bíblica como materia de estudio la quitaron porque la gente no aguantaba la geografía bíblica. ¿Okay? A mí todavía me tocó estudiarla. Pero si ustedes ven el mapa del mundo, ustedes van a encontrar casi en el centro de ese mapa algo que se le llama la media luna fértil. En esa media luna fértil, en geografía bíblica, se piensa que está el huerto del Edén, porque en esa media luna fértil es donde es como un paraíso. Pero nadie nunca ha encontrado el lugar exacto. ¿Por qué creen ustedes? La Biblia dice por qué. Porque dice la escritura que cuando los echó, mandó ángeles ¿para qué? Para que los sellaran. Por eso nadie ha podido encontrar ese lugar, porque Dios así lo quiso y lo selló. Ahora, la muerte que adquirieron fue la muerte espiritual. Los echaron del paraíso y ahora iban a tener un castigo por el pecado. ¿Cuál era ese castigo? Ok, el castigo físico para el ser humano, para el hombre, ganarse el pan con el sudor de su frente y el aumento del trabajo. En el caso de la mujer, los dolores de parto iban a ser aumentados. En el caso del planeta, la tierra comenzaría a producir cardos y espinos. Y todo eso, como consecuencia del pecado, tiene un simbolismo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él, al llevar una corona de espinas, estaba llevando consigo la maldición del planeta que produjo cardos y espinos. Al cargar esa cruz en sus espaldas, la vergüenza del pecado, el dolor, el sufrimiento, el trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando vemos acerca de lo espiritual, ellos estaban separados de Dios
y destinados al lugar de tormento, destinados al infierno. ¿Ok? Ahora, para la gente del Antiguo Testamento, ¿conocían a plenitud el infierno o no? Ellos conocían ¿qué? El Hades. Ustedes van a ver mucho hablando acerca de la muerte y el Hades. ¿Ok? Conocían cierta parte dentro de la revelación de lo que era el infierno, pero ellos más que todo hablaban acerca del sepulcro. Y aunque sabían que había otra vida después de la muerte y que no todo se acababa en el sepulcro, no tenían una revelación completa de lo que había sucedido en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. No tenían un conocimiento pleno como hoy nosotros lo tenemos acerca de lo que es la muerte espiritual o la separación de Dios. Lo que sí sabían es que necesitaban un Salvador que los librara de ese castigo y de esas consecuencias espirituales del pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Teniendo fe en el sacrificio que vendría a través del Mesías. Su fe era con una mirada al futuro del Mesías que vendría a morir y a derramar la sangre y a borrar los pecados. ¿Vamos bien? Nosotros ¿cómo nos salvamos? Por fe, pero con una fe hacia el pasado, una fe que mira hacia atrás y mira a Jesucristo nuestro Señor ofreciéndose en sacrificio por amor a nosotros. La gente que vivió en los tiempos de Cristo también se salvó por fe, pero en una fe presente. Creían y debían de creer que ese hombre que estaba enfrente de ellos era el Mesías, el Salvador del mundo. Toda la gente, de acuerdo al libro de Hebreos, nos hemos salvado por fe. En el Antiguo Testamento una fe mirando hacia el futuro, nosotros una fe mirando hacia el pasado, y la gente que vivió en los tiempos de Jesús en una fe mirando en el presente. ¿Ok? Ahora, la salvación es rescatarnos y librarnos de esa muerte, de ese castigo eterno que es el infierno. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí comenzó todo. Génesis 3:15, vayan conmigo por favor, que ese es el pasaje profético acerca de la salvación. ¿Ya todo lo tenemos? Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Esa es la profecía acerca de la salvación. La descendencia de la mujer, ¿quién es? Jesús. Heriría a la descendencia de la serpiente, ¿quién es Satanás? ¿En dónde? En la cabeza. Y el enemigo le heriría ¿en dónde? En el tobillo. ¿Ok? Herirlo en el tobillo es el sacrificio o el sufrimiento que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Calcañar es tobillo. ¿Ok? Entonces, aquí entra dentro del plan de salvación. ¿Quiénes sabían del plan de salvación? Diga conmigo: el ser humano y el diablo. Porque la profecía fue dada ¿para quiénes? Para Satanás, lo que iba a pasar con él, y para la descendencia de la mujer con nuestro Señor Jesucristo. La herida que iba a provocar Satanás iba a ser lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero la herida que iba a provocar, no la herida, sino la muerte que iba a provocar nuestro Señor al resucitar al tercer día, era que iba a herir a Satanás en la cabeza. Por eso es que ustedes tienen que saber que cuando los predicadores de una manera ignorante predican que Satanás no sabía que Jesús iba a resucitar, les hace falta mucho conocimiento bíblico. Todo predicador que dice: y cuando Jesús resucitó, oh, sorpresa para el enemigo. Ninguna sorpresa para el enemigo. Otros que son aficionados del fútbol gritan y dicen: y cuando Jesús resucitó, golazo.
Satanás no se lo esperaba. No hay nada más alejado de la verdad. Satanás recibió esta profecía. Los demonios le gritaban a Jesús que había venido antes de ¿qué? De tiempo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían a qué había venido Jesús. Satanás trató de eliminar a Jesús cuando vino la matanza de los niños recién nacidos hasta los 2 años de edad. Satanás trató de eliminar a Jesús en el monte de la tentación, diciéndole que se aventara del pináculo del templo. Satanás trató de eliminar del juego a Jesús cuando, sin querer, Pedro, poniéndose en la misma mentalidad, no poseído por Satanás, sino poniéndose en la misma mentalidad del enemigo, le dijo a Jesús que mejor se retirara y que no se ofreciera en sacrificio. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No porque Satanás hubiera entrado en Pedro o porque estuviera poseído Pedro por Satanás, no, sino porque Pedro, en su deseo de querer salvar la vida de nuestro Señor Jesús y en su amor, se estaba poniendo de parte del plan de Satanás. El plan de Satanás desde el inicio era evitar que la simiente de la mujer llegara a la cruz, porque él sabía que al tercer día iba a resucitar. Lo hizo desde el primer homicidio. ¿Quién era la parte de la descendencia de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo? De la descendencia de Adán. Luego lo matan Caín y Abel, y luego Dios tiene que hacer que dé a luz Eva otro hijo llamado Set, para que después de ahí venga la descendencia de Jesús. Porque en la maldad el enemigo utilizó en esta pelea de hermanos tratar de que no viniera Jesús. Y trató de hacer de que Jesús se saliera fuera de lo que iba a suceder por profecía. Todo el tiempo el enemigo trató de evitar que Cristo Jesús, nuestro Señor, fuera a la cruz, porque él sabía que al tercer día iba a resucitar y que tomaría poder y autoridad, y ahí le heriría en la cabeza y arrebataría las llaves del infierno. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando alguien venga y les diga: oh sorpresa, Satanás no sabía porque no tiene conocimiento, claro que sabía. A él le dieron esa profecía. Él sabía lo que venía. De hecho, yo creo que él sabe más cosas que las que nosotros como cristianos sabemos de la Biblia, y las utiliza para transgiversarla y para engañarnos. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ahora se necesita que después de la caída del hombre venga alguien a ofrecerse en sacrificio y a que nos rescate. Muertos espirituales. El apóstol Pablo dice que el pecado entró a la raza humana por un hombre, el primer Adán, y de la misma manera salió con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, sucedieron muchas cosas. Morimos y entró el pecado a toda la raza humana. Y el pecado es separación de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Se traspasó ese pecado, se traspasó la muerte de ese pecado. Estábamos muertos espiritualmente. El pecado nos ató en cadenas, apartados de Dios, destituidos de Dios. Y ahora se necesitaba salvación. Digan conmigo: salvación. ¿Cómo se iba a llevar a cabo esa salvación? A través del amor, la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora piensen en esto. Cuando hablamos del pecado de Adán y Eva y de cómo el pecado se transmitió a toda la raza humana, estábamos destituidos del reino de Dios, y la relación que había entre Dios y el hombre, ¿qué pasó? Se rompió.
La escritura dice que Adán caminaba y conversaba con Dios. ¿Y esa relación qué? Se rompió. Entonces, la salvación es aquello que va a religar esa salvación. ¿Pueden repetir esa palabra conmigo? Religar. ¿Ok? Y la palabra religión se deriva de esa palabra religar. Por eso es que yo estoy en tanto desacuerdo con aquellos que dicen que la religión es mala. Nosotros le damos el título de religión a muchas creencias y religiones, pero en el sentido real de la palabra religión significa religar. Es el medio para religar o restablecer la relación entre Dios y los hombres. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién es mi religión? Cristo es mi religión. Cristo, su obra, su sacrificio es el que hizo posible que yo fuera religado, que la relación que había entre Dios y yo se restableciera. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, el término que sí debemos de desechar y tener cuidado es la religiosidad, no la religión. Sin religión no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. El término religión significa religar y necesitamos a alguien que nos vuelva a ligar con Dios. Mi religión es Cristo. El término religión no es malo. El término que debemos de cuidar, de no mencionar, es religiosidad. Porque la religiosidad está muy alejada de la verdadera religión. Ahora, si ustedes quieren saber más sobre este tema, les animo a que lean el libro de Santiago. Santiago hace una gran diferencia entre la religiosidad y la ¿qué? Religión. La religión no ve a la persona que tiene frío y le dice ve en paz. Eso es religiosidad. ¿Sí ven la gran diferencia que hace Santiago? Ver a la persona desnuda y con frío y decirle ve en paz en el nombre del Señor y orar por ella, eso es religiosidad. La verdadera religión se quita el abrigo y se lo da al necesitado. Por eso Santiago dice, para que tú muestres la verdadera religión, que tu relación con Dios ha sido restablecida, la única forma de mostrar esa salvación es a través de ¿qué? De las buenas obras. No que se gane la salvación por las obras, porque la salvación se gana ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Bueno, ni siquiera se gana, porque para ganarla hay que hacer algo. Se recibe ¿por qué? Por gracia. Pero las obras son la consecuencia lógica de la salvación. Muéstrame tu salvación a causa de tus buenas obras. Si no hay buenas obras, quiere decir que nunca ha habido salvación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, dentro de la doctrina de la salvación, nosotros vamos a estudiar varios términos que son importantes aquí. Número 1, diga conmigo, elección. Quiere decir que Dios me escogió. La escritura dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Mire cómo le estoy diciendo el pasaje, porque nosotros lo leemos mal, ese pasaje. Nosotros leemos y decimos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso no dice el pasaje. El pasaje no tiene la L. Yo no sé en qué momento de la historia del cristianismo nosotros le agregamos una letra, y una letra cambia todo el mensaje. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Sino de que Dios tiene misericordia. ¿Sí ven la diferencia? No es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene. No del que Dios tiene, de que Dios tiene misericordia. Él escoge como a Él le place. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso vamos a la elección. No es que ustedes hayan elegido a Dios o escogido a Dios, sino que Dios ¿qué? Los escogió a ustedes.
Eso es la salvación. Entonces, la salvación comienza Dios escogiéndonos. El ser humano, y aquí vamos a hablar de unos temas bien fuertes. Yo espero que ustedes estén preparados para eso. Y parte de esos temas tienen que ver con el libre albedrío. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos libre albedrío? Ese es un tema que viene desde los asientos de la olla, diríamos en mi país, desde Juan Calvino y Jacobo Arminio. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero dentro de la historia de la iglesia ha habido muchos debates en cuanto a este tema de la salvación, especialmente de la elección. Jacobo Arminio y todos los arminianos dicen que el ser humano tiene la capacidad de escoger a Dios y escoger la salvación. Juan Calvino y todo el movimiento calvinista junto con Martín Lutero dentro de la teología dicen que el ser humano no cuenta con la capacidad espiritual para escoger a Dios. Y este tema de debate se basa en algo sencillo: ¿será que el ser humano puede o no escoger a Dios? La respuesta bíblica es no. Nuestra salvación no es porque yo haya escogido a Dios, sino que Dios me escogió a mí. Es más, el ser humano por sí mismo no puede ser salvo. Necesita que el toque del Espíritu Santo venga sobre su vida. Y entonces el Espíritu Santo recorre el velo del entendimiento para que le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. Por eso cuando oramos por salvación tenemos que orar primero para que el Espíritu Santo de Dios toque, para que el Espíritu Santo de Dios recorra el velo del entendimiento. Dios posó su mirada sobre nosotros, nos escogió, dice el apóstol Pablo, nos tocó con su Espíritu Santo, recorrió el velo de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio. Entonces, ¿quién escogió a quién? ¿Yo escogí a Dios o Dios me escogió a mí? Dios me escogió a mí. Una vez que el velo de mi entendimiento fue quitado para poder ver el mensaje del Evangelio, una vez que el Espíritu Santo me tocó y me dio convicción de pecado, de juicio, ahí yo pude entregar mi vida a Cristo. La salvación la inicia Dios y la termina Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es una salvación por gracia. Al ser humano salvado, lo único que le corresponde es la obediencia como fruto de salvación. La Escritura dice, Jesús hablando, si me aman, guarden mis mandamientos, y en esto conocerán que son mis discípulos. Juan 10:27 en adelante dice, mis ovejas tienen ¿qué? Oído y oyen mi voz y me siguen. Eso hacen los salvos, le seguimos a Jesús. Yo les doy vida ¿qué? Eterna, y no perecerán jamás. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el ser humano no puede elegir a Dios. Tenemos un libre albedrío limitado. De eso vamos a hablar después, ¿ok? Sí podemos elegir, pero no podemos elegir a Dios. Podemos elegir muchas otras cosas, pero no podemos elegir soy salvo. Yo no escojo ser salvo. Dios me escogió para darme salvación. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hizo la muerte de Cristo Jesús en la salvación? Número uno, hay una palabra que ustedes tienen que aprenderse. Diga conmigo, sustitución. ¿Ok? Sustitución significa que Cristo murió en lugar de los pecadores. Él fue mi sustituto. Él murió en mi lugar. Yo merecía ese lugar, mas Él murió por mí, se entregó por mí. Mateo 20:28 utiliza la palabra griega que habla de en lugar de. Diga conmigo, Jesús murió en mi lugar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Eso es sustitución en lugar mío. ¿Vamos bien hasta ahí? Por la sustitución mis pecados fueron quitados, ¿ok? Número dos, digan conmigo redención.
¿Se recuerdan que ya hablamos acerca de esto anteriormente? ¿Qué es redención? Pagar el precio del rescate. ¿Ok? ¿Cuál fue el precio del rescate que Jesús pagó? Su sangre. Por eso Él nos redime con su bendita ¿qué? Sangre. Y les voy a dar una entradita de la semana que entra, ¿me lo permiten? Recuerden que estamos en guerra espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado a gente decir, por la preciosa sangre de Cristo te reprendo, Satanás? ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado decir, pongo la sangre de Cristo para que proteja mis finanzas, mi esto, y pongo la sangre de Cristo? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? La gente se, cubro mis hijos y mi familia con la sangre de Cristo Jesús. Todos esos son errores doctrinales. Todas esas son malinterpretaciones bíblicas. La sangre de Cristo tiene un propósito establecido bíblicamente, y es pagar el precio para nuestro rescate y borrar los pecados nuestros. ¿Me siguen hasta aquí? A través de la sangre de Cristo nosotros recibimos salvación. La sangre de Cristo no se utiliza para reprender demonios, se utiliza el nombre de Jesús. La sangre de Cristo no se utiliza para proteger cosas, malinterpretando que en épocas de Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, pusieron la sangre para protección. El simbolismo de la sangre ahí significa rescate, no protección de mis pertenencias y de mis hijos. Significa salvación, Passover. Por eso celebramos la Pascua, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo, redención. Pagar el precio del rescate. Borrar mis pecados y limpiarme con su sangre. Eso sí hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no reprende demonios. Díganme un discípulo de Jesús, un apóstol o el mismo Jesús reprendiendo demonios o echando demonios en el nombre de la sangre de Jesús. Menciónenme uno solo. Ningún relato de exorcismo y de reprensión de demonios decían, por la sangre de Cristo te reprendo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dio mandato para reprender demonios y dijo, en mi nombre echarán fuera. Yo no sé de dónde la gente saca el utilizar la sangre de Cristo para reprender demonios, pero ese era un adelanto del mensaje de del próximo domingo. Entonces, diga conmigo, redención. Pagar el precio por el rescate. ¿Con qué? Con su sangre, con su sacrificio. Nos limpió del pecado. Redención, diga conmigo, nos sacó de la plaza de la venta de esclavos. Nos liberó de la esclavitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos libró del mercado de esclavos. Hizo una liberación completa para librarnos del pecado. La paga del pecado, la deuda del pecado fue cancelada completamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Para poder ser salvos. Después de ahí, digan conmigo, reconciliación. Entonces ya llevamos una palabra, digan conmigo, sustitución. Palabra número 2, importante en este tema, digan conmigo, redención. Palabra número 3, importante en este estudio, reconciliación. ¿Ok? ¿Qué significa? El estado por el cual el hombre está enajenado de Dios se cambia de modo que ya puede ser salvo. Diga conmigo, reconciliados con Dios. La enemistad que había entre Dios y los hombres se hizo a un lado por causa de Cristo, por causa de su sacrificio, y por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. Ahora, eso nos da el derecho de tratar de estar frente al Dios Todopoderoso, o tiene que haber siempre un intermediario. Siempre tiene que haber un intermediario. ¿Ok? La reconciliación que hizo nuestro Señor Jesucristo fue restablecer esa amistad con Dios.
para que ya no hubiera enemistad, pero siempre tiene que haber un abogado, un intercesor, alguien que cambie la mirada de Dios por amor, gracia y misericordia. Y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Vamos adelante entonces. Siguiente término, digan conmigo, propiciación. ¿Qué significa? Que Dios queda satisfecho con la muerte de Cristo por el pecado. ¿Ok? La sangre de Cristo fue suficiente para que la ira de Dios quedara satisfecha. ¿Qué hacía la sangre que se ofrecía en propiciación por los pecados del pueblo de Israel? Satisfacía la ira de Dios de manera momentánea, pero se tenían que ofrecer y ofrecer y ofrecer constantemente sacrificios para la propiciación, para que Dios quedara satisfecho. Se ofreció un solo sacrificio de una vez y para siempre, dice el escritor de Hebreos, que por medio del cual Dios quedó completamente satisfecho. A eso le llamamos, diga conmigo, propiciación. ¿Vamos bien? All right. Ahora, eso es dentro de la salvación lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, pero la obra del Espíritu Santo en la salvación también es muy, pero muy importante. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, necesitamos del Espíritu Santo por causa de la depravación del hombre, ¿verdad? Sin Espíritu Santo no hay salvación. ¿Ustedes recuerdan qué hizo el dragón en el Apocalipsis? Hizo una falsa, trató de imitar la Trinidad, ¿verdad que sí? El dragón, haciéndose ver él como si fuera el Padre. Luego de ahí, ¿quién viene? El anticristo, como si fuera el Hijo. Y luego, ¿quién está? El falso profeta. ¿Cuál era el trabajo del falso profeta en el Apocalipsis? ¿O cuál es? Llevar a la gente al anticristo, a que adoren a la bestia. Está imitando todo el proceso de la salvación, pero para apartar a la gente de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos acerca a Dios, nos acerca a Cristo, nos acerca al dador de la vida, nos lleva a adorarle, a buscarle. ¿Vamos bien? ¿Cómo? Diga conmigo, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Eso está en Juan 16, 7 al 11. ¿Ok? También nos regenera, eso está en Tito 3, 5. ¿Vamos bien? También nos santifica, diga conmigo, nos santifica. Ahora, ¿cuánto dura el proceso de santificación? Toda la vida. ¿Ok? ¿Dónde termina? En el momento en que somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo corruptible de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la salvación? Creer, fe. Cuando ustedes escuchen a alguien que le agregue el bautismo en agua para ser salvo, ya se salió fuera de la doctrina. Depositar mi fe en Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Empezamos con las noticias que no nos gustan mucho a nosotros. ¿Ok? Tarea. Anótenla ahí, por favor. Vamos a leer para la próxima semana desde la página 495 495 hasta la 679.
679. Y resumir, ¿ok? 679. ¿Creen que lo logramos o no? Subrayar, ¿es esto o qué? En una semana tienen que leer lo que estamos acostumbrados a leer en un mes. ¿Ok? Tenemos que leer todo el capítulo 7 para venir bien preparados. Yo les voy a dar en la clase el resumen del capítulo 7. Ustedes ya lo leyeron, lo estudiaron en casa. Les voy a dar los puntos más importantes y principales. Ustedes ya lo estudiaron en casa. Vamos a estar en el mismo canal y cuando vengamos vamos a estudiar el capítulo 7 juntos. Después se va a quedar de tarea el capítulo 8 y ustedes lo van a leer en casa. Yo voy a llegar igual, les voy a dar el resumen del capítulo 8, los puntos más importantes, pero ustedes ya lo leyeron en casa, ¿ok? Si ustedes leen todo lo que se supone que tengamos que leer, van a crecer como ustedes no tienen idea. Pero si ustedes hacen como hacíamos en la escuela, yo no sé si ustedes lo hacían, que nada más se preparaban para el examen, van a pasar seminario bíblico a ciegas, ¿ok? La esencia del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios está en la lectura. Por eso es que cuando vas al seminario bíblico llegas a otro nivel, porque estás obligado a leer, ¿ok? Nosotros por causa de la pandemia paramos las tareas con preguntas. Pero si ustedes recuerdan, iniciamos dejando tareas porque es la única forma de obligarlos a ¿qué? A leer. Para encontrar la respuesta tienes que ¿qué? Leer. Y así nos hacían en el seminario, para obligarnos a leer. La esencia es la lectura, ¿ok? Ahora, me gustaría darle conclusión a esta introducción con el libro de Hebreos. Pueden ir ahí conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Y ya les doy bien la cita. Ok, se me perdió la cita. Alguien que me ayude a buscar donde dice que porque es imposible que Jesús vuelva a ser sacrificado por un solo hombre. Aquellos que gustaron aquí tienen que sacar Hebreos 6, ¿qué mijo? 6:4, muchas gracias. Eso menos, ajá, sí, está en Hebreos 6. Perfecto, mijo, se me había perdido la cita. Hebreos 6, ¿ya todo lo tenemos? ¿Sí? All right, escuchen esto que está súper interesante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la ¿qué? Perfección. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Las enseñanzas básicas. El escritor de Hebreos nos está diciendo, es necesario que el cristiano, después de que haya pasado un tiempo conociendo las enseñanzas básicas, profundice en la doctrina bíblica, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ok?
Y eso haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Para qué? Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. ¿Ok? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia sus santos y sirviéndoles ¿qué? Aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de ¿qué? De la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? No os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es juramento para confirmación, pero por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla de ¿qué? Del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oigan esto que está hablando acerca de la salvación. El escritor de Hebreos dice que ya se ofreció un sacrificio, y se ofreció una sola vez y para siempre. No hay otra salvación, no hay otra chance, no hay otro tiempo u otra persona que vaya a venir a salvar a la humanidad. No hay, fuera de Jesús no hay, solamente hay uno. Y no se puede volver a sacrificar a Jesús para unos cuantos. Ojo aquí, las personas de las que habla Hebreos no son personas creyentes o cristianas. Los iluminados, los que gustaron del don celestial, todas esas características de los que habla el escritor de Hebreos son personas no creyentes que asisten a las iglesias. ¿Ustedes creen que haya personas en las iglesias que asisten, les gusta escuchar el mensaje, pero nunca han sido salvas? Montones. Aún personas que su estilo de vida en secreto no es una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. No son salvos. Les gusta el ambiente cristiano, les gusta cómo se siente porque ellos pueden sentir el mover de Dios, les gusta lo que ven, les gusta ver lo que hace Dios y escuchar los testimonios, pero nunca han sido salvos. Ahí el escritor de Hebreos les está diciendo: ¿qué esperan? Tienen que entregarse a Cristo, porque fuera de Él ya no hay más que salvación. Ya no se va a volver a sacrificar a Jesús por unos cuantos. El tiempo de creer es hoy, y una vez tú crees, recibe las promesas de la vida eterna. Y esta es la esencia de la salvación. ¿De qué nos salva el Señor? Del castigo, de la muerte eterna. ¿Qué es ese castigo y muerte eterna? El infierno. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca del infierno. Él dijo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y utilizó el Gehenna
para representar una verdad celestial como él solía utilizarlo. Ahora, ojo aquí, porque esto es muy importante. ¿Okay? Nuestros primos, los testigos de Jehová, dicen, primos porque no son hermanos, ¿okay? Nuestros primos, los testigos de Jehová, dicen que no hay un infierno. Mi pregunta para los primos es: si no hay un infierno, ¿de dónde nos rescató el Señor? Porque Él se ofreció en rescate por muchos. ¿Rescatarnos de qué? Del infierno, de la perdición. ¿Ok? Si no hay un infierno, ¿para qué entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo? ¿Para rescatarnos de qué? Si no hay un infierno, de nada sirve el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Anteriormente, cuando tenía más tiempo, que estaba más muchacho, yo tenía que ir a lavar a las lavanderías. Gracias a Dios, ya no, ¿verdad? Pero iba a las lavanderías, y en las lavanderías, yo no sé, yo creo que ya no lo hacen, pero especialmente donde hay mucha concentración de hispanos, dejan los atalayas. ¿Sí las han visto o no? ¿Las ya han llegado a ver? Y dejan las revistitas atalayas. Entonces, como uno pierde mucho tiempo ahí, yo me ponía a leer la revistita de la atalaya y subrayaba todo lo que estaban mal y le ponía notas. Esto está mal por esto y por esto y por esto, y le ponía versículos bíblicos y la dejaba ahí, para que cuando llegara otra persona que no tenía nada que hacer y la leyera, se diera cuenta de los errores que tienen. Y nunca se me olvida una revistita de los atalaya que decían qué era el Gehenna, y explicaban según ellos por qué no hay un infierno y a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. El Gehenna estaba unos kilómetros a las afueras de Jerusalén, y era como un pond, que era un basurero, el basurero de la ciudad. Ahí tiraban todos los desperdicios, incluso tiraban cuerpos o cadáveres, y ahí los quemaban. Por eso es que ahí el gusano no muere y el fuego no cesa. Cuando Jesús habla acerca del infierno, Jesús tenía una costumbre. Su costumbre era utilizar, muchas veces hablaba en parábolas, ¿verdad? Y hablaba de maneras figurativas, en analogías. Y él utilizaba una imagen de la vida real y hacía una aplicación espiritual basado en eso. Uno de los más grandes ejemplos es la parábola del sembrador. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar. Mientras nuestro Señor Jesucristo está predicando esa parábola del sembrador a las orillas del mar, lo más probable es que estuviera viendo un sembrador a lo lejos sembrando. ¿Ok? Y de ahí dirige la mirada y la atención a las personas y les dice: el sembrador salió a sembrar, así como está aquel hombre. Y entonces comienza a darles el proceso de siembra que la gente ya conocía. Pero una parte cayó en el camino. Vinieron las aves y se la comieron. Porque en los sembradíos había una parte aplanada que era el camino, y ahí la tierra era demasiado dura, porque por ahí caminaban. Entonces llegaban los árboles, las aves, y se la comían. Ellos sabían eso. Otra parte cayó entre las piedras y no tuvo profundidad, porque eso pasaba. Otra parte cayó entre espinos, entre mala hierba, pero otra parte cayó en tierra fértil. Eso estaba sucediendo. Y el reino de los cielos es semejante, y el que robó la semilla es el enemigo. ¿Sí ven todas las aplicaciones que hace Jesús? Lo mismo estaba haciendo con el Gehenna. Le estaba diciendo a la gente: ustedes conocen el basurero, ustedes conocen el Gehenna, porque Gehenna significa infierno. ¿Ok? Es la palabra de la cual se deriva infierno. Ustedes conocen el Gehenna, ustedes saben que ahí el gusano no muere y el fuego no cesa. Pero en la verdad espiritual les dice: ahí será un dolor, ahí será un lugar de tormento, de dolor, donde habrá sufrimiento. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y utiliza esa imagen para decir que Él vino a librarnos ¿de qué? Del infierno. Ahora,
¿quiénes son los únicos que pueden recibir salvación? ¿Será que Satanás puede ser salvo? No. Había una hermana en una iglesia, esa es una anécdota que cuentan, yo no sé de dónde sacarían esa historia, pero dicen que es verídica, que esta hermanita ancianita siempre le pedía al pastor en las noches de oración. ¿Cuántos tienen una petición de oración? Yo levantaba la mano la hermanita. Me gustaría que oráramos por el diablo para que el Señor tenga misericordia de él y lo perdone. Nunca la discipularon a esta pobre hermanita. ¿El diablo puede ser salvo? No. ¿Los demonios pueden ser salvos? No. ¿Quiénes son los únicos que pueden recibir salvación? El ser humano. Por eso nosotros somos los únicos que podemos cantar un canto que nadie puede cantar, que es el cántico de redención. Ni el diablo ni los ángeles caídos pueden cantar un canto de redención, sino solamente nosotros. El diablo no tuvo una segunda oportunidad, los ángeles caídos no tuvieron una segunda oportunidad. El ser humano es el único a quien Dios le plació darle una segunda oportunidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, como el diablo no tiene una segunda oportunidad y como está en enemistad en Génesis 3:15 con el ser humano, ¿qué es lo que quiere hacer? Arrastrar a la mayor cantidad de personas que pueda, por dos razones. Y miren que lo contrario a la salvación, ¿qué es? Condenación. El diablo y los ángeles caídos quieren para el ser humano condenación. Pero Dios a través de Cristo es el dador de la salvación. Y hay una lucha y hay una guerra contra el enemigo, porque el diablo odia ¿a quién? A Dios. ¿Por qué lo odia? Lo vimos al inicio de la clase. Porque lo arrojó, porque no le permitió salirse con la suya. Y odia a aquellos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y quiere arrastrarnos, así como arrastró esa parte de los ángeles, engañando, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Cuando estudiemos la doctrina de Satanás y los demonios, su nombre, él le hace honor a su nombre: el usurpador, el calumniador, el enemigo. Él quiere la condenación para nosotros. Ahora, la salvación, dice el escritor de Hebreos, debe de ser hoy. El día de salvación es ahora. Al momento de morir es demasiado tarde. Ya dijimos de dónde viene la salvación, quién escoge a quién, etcétera. La gente que muere hoy en día, ¿a dónde va? La que muere sin Dios, al infierno. ¿Ok? Eso es separación eterna. Salvación es religar, restablecer esa relación con Dios, librarnos del infierno. El infierno Jesús lo representa como lo es el Gehenna. Hay un relato en la palabra de Dios que nosotros conocemos muy bien, la parábola del rico y Lázaro. Aunque hermenéuticamente no podemos hacer una doctrina a partir de una parábola, la enseñanza de esa parábola está en todas las escrituras. Dice la escritura que hay un paraíso que es una antesala para las personas que mueren en Cristo, y luego hay un lugar de tormento y los divide un abismo. Las personas que van al infierno sin Cristo hoy en día ya no pueden salir de ahí. Por eso, si amamos a nuestros seres queridos y a nuestros familiares, debemos de predicarles el mensaje del evangelio, el amor de Cristo y el plan de salvación. Porque de lo contrario, si ellos mueren, es demasiado tarde. ¿Saben cuáles son uno de los trabajos más difíciles de un pastor? Hacer un funeral de una persona incrédula. ¿Cómo dices que está con Dios si no está con Dios? ¿Cómo dices que pasó una mejor vida si está en el infierno? ¿Cómo dices que dejó de sufrir si murió para morir eternamente? Mientras que el
creyente, el Hijo de Dios, el que ha depositado su fe en Cristo, muere para vivir. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, la forma en que yo lo hago es que yo digo, Dios es infinito en misericordia y seguramente escuchó del mensaje del evangelio y en su último momento se arrepintió. Por eso decimos que nos vamos a llevar grandes sorpresas en el paraíso. ¿Por qué? Porque la persona que escuchó, la semilla quedó sembrada y uno no sabe si Dios le da en sus últimos minutos una oportunidad para que reciba salvación y vida eterna y se entregue a Cristo Jesús. Pero si vemos la vida de las personas, si mueren en ese estilo de vida, no podemos decir que fue al paraíso. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces el diablo quiere llevar al infierno. Dios, a través de Cristo, rescata del infierno, rescata y nos da libertad del pecado. Ahora, en el infierno Satanás no sufre. Ojo aquí, en el infierno los demonios y los aliados de Satanás, los ángeles caídos, no sufren. Pero en el lago que arde con fuego y azufre, sí. ¿Sí ven la gran diferencia? Hoy los quiere arrastrar al infierno. Y en el infierno Satanás es verdugo. Satanás lastima, Satanás hace sufrir a las personas y es verdugo y no sufre. Y quiere arrastrar a la mayor cantidad de personas. Pero los que estrenan el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte eterna, ¿quiénes son? El dragón, el anticristo, el falso profeta. Primero el anticristo y el falso profeta, y luego del milenio, el dragón. Satanás es lanzado al lago que arde con fuego y azufre para sufrir. Ahí sí va a sufrir. Y las personas en el juicio del trono blanco simplemente tienen un traslado. Son sacados del infierno para ser arrojados ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y las personas que se encontraron sus nombres escritos en el libro de la vida son trasladados del paraíso a la nueva Jerusalén, que será nuestra patria celestial, para morar con nuestro Dios por una eternidad. Aquí voy con esto. Empecé diciéndoles que la salvación es el pináculo, es la parte, diríamos, más importante del mensaje del evangelio. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la eternidad. ¿Me siguen hasta aquí? No de cualquier cosa, de la eternidad. Por eso el escritor de Hebreos urge a que tomemos una decisión y que no seamos, en otras palabras, solamente espectadores, sino que realmente nos convirtamos en hijos de Dios, salvados por su bendita sangre. Este asunto de la salvación son cuestiones eternas. ¿Y saben qué es lo peor? Que el mañana es incierto y que el mañana quizá no llegue. Por eso el mensaje bíblico es: aquí está la salvación. Vengan, arrepiéntanse, entréguense a Cristo hoy. Todos los viajes misioneros, desde que empezaron los apóstoles hasta todos los misioneros que han llegado a diferentes países, y los misioneros que han sido personas que nos predicaron el evangelio, nos han instado a esa salvación, porque el día de mañana es incierto. La salvación es hoy. Hoy. Hablamos de mucho, me gustaría cerrar con esto. La relación entre Dios y el hombre se rompió y tenía que venir alguien a religar. Religión. Nuestra religión es Cristo. Yo me gustaría que ustedes se lleven en su mente la religión verdadera y lo que produce, a diferencia de la religiosidad.
Hoy hay mucha gente en las iglesias que profesa ser religioso, pero que sus obras no demuestran que tienen la verdadera religión. Vivimos en un mundo donde la sociedad necesita gente con una verdadera religión, con un verdadero cristianismo. Vivimos en una sociedad como en la que decía Carlos Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la historia. Él decía la siguiente frase: prediquen, siempre prediquen, y solo cuando sea necesario utilicen las palabras. ¡Wow! ¡Qué frase! Ese es el cristianismo que se necesita hoy en día, de acuerdo a Santiago. Cristianos que prediquemos todos los días con el ejemplo, con un estilo de vida que agrade a Dios, con un estilo de vida que muestre que somos salvos y que Cristo nos ha rescatado y nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y solo cuando sea necesario utilicemos las palabras. Eso es lo que dice Santiago. Muéstrame la verdadera religión, porque la verdadera religión hace buenas obras. El fruto de la verdadera salvación, de la persona verdaderamente salva, son sus buenas obras. No vengas a decirme que eres salvo si no hay buenas obras. Pablo y Santiago en ningún momento se contradicen. Lo único que están escribiendo a personas diferentes. Pablo está escribiéndole a personas que se están dejando convencer por el legalismo, que se están dejando convencer por el judaísmo, que se están dejando convencer por exigirle a la gente que haga buenas obras para que alcancen la salvación. Incluso algunos de ellos que se circunciden y luego se conviertan al cristianismo para que cumplan la ley siendo circuncidados. Ahí dice Pablo: no, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en ningún momento hace a un lado las obras. Santiago escribe a otro grupo de personas llenas de liberalismo, donde ellas decían: yo soy salvo y hago lo que se me da la gana. No, el salvo no hace lo que se le da la gana, hace lo que Cristo le manda. Ama a Cristo y guarda sus mandamientos. Son ovejas que tienen oído, oyen la voz de su pastor y le siguen en obediencia. Ese es el verdaderamente salvo. Muéstrame tu fe a causa de tus buenas obras. La gracia y la fe son como un avión y sus alas. No pueden ninguno de los dos ir aparte. Caminan siempre juntos. La salvación se obtiene o se recibe por gracia, pero se muestra y se hace visible a la sociedad con las buenas obras. Yo les hago una pregunta y contéstenme con sinceridad. ¿Será que hoy en día, la iglesia de hoy en día, necesitamos mostrar la verdadera religión? Nuestra religión es Cristo. Hoy las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, cuando deberíamos de ser centros de entrenamiento. La iglesia primitiva preparaba maestros, predicadores, evangelistas, servidores. Preparaba a la gente para el servicio, dispuesta a entregar su vida por Cristo. Hoy la iglesia estamos cometiendo el error de entretener en lugar de entrenar, equipar, preparar, discipular. Y como iglesia tenemos que volver a la esencia del cristianismo: ser luz en medio de las tinieblas y ser estrellas que brillan en medio de las tinieblas. Eso es la salvación. Las personas salvas tenemos una luz, y esa luz no se pone debajo del almud, no se pone debajo del cajón. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es la salvación. Muéstrame tu salvación a través de las buenas obras. Y cuando la gente ve tu salvación, ¿qué va a querer?
el mismo cambio, la misma transformación que Jesús ha hecho en tu vida. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Pónganse de pie si son tan amables. Gracias a todos por estar aquí. Yo espero que esta introducción a esta clase de teología sistemática haya sido de gran bendición. Hablamos de todo un poco, ¿verdad? Hablamos del inicio, hablamos de la caída del enemigo, hablamos de la recreación, hablamos acerca de dónde comenzó todo, por qué comenzó todo. Hablamos acerca del infierno, muchísimas cosas, palabras claves acerca de la salvación, y la próxima semana entramos de lleno a este tema, así es que mucha lectura, amén. A los que están online, que Dios me los bendiga y ánimo. Los demás nos quedamos a orar, ¿ok? Antes de irnos. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí?